Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:25 de la mañana está con nosotros César Muro, Head of Passive Sales Spain and Portugal de DWS Xtrackers. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Día de inflación, hoy es día clave hoy se nos sí. mueve prácticamente todo y ahí hay que mirar otra vez al punto de vista macroeconómico y sobre todo a cómo ese dato de inflación que vamos a conocer hoy, más otros datos, pueden modificar o no el posicionamiento de dónde veis, hasta dónde van a ir los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa. Hoy se fortalece mucho el euro pensando que el dato va a ser muy bueno en Estados Unidos. Vamos a ver si luego se cumple. Hombre, yo creo que el mercado también está esperando la inflación general y es la tónica que estamos viendo, va a ir bajando y la vamos a ver incluso por debajo de la subyacente, pero yo creo que la clave va a estar en la subyacente. Yo creo que bueno, si todavía estamos a tasas mensuales de 0,4% subyacente, todavía son una subyacente elevada que va a estar por encima del 5% interanual, pero incluso si anualizas, pues va a estar en unos niveles que no son confortables para la Fed. Y lo que nosotros pensamos, la inflación va a costar, sobre todo la subyacente, más que la general, bajarla. Y luego vamos a tener todavía un petróleo está en niveles elevados y no son vientos de cola a favor de que podamos tener una inflación más controlada. Y creemos que los bancos centrales van a seguir un poco con la tónica anterior, mensaje de subida de tipos, incluso aunque baje la inflación, van a seguir con los tipos en esos niveles o incluso todavía a niveles más elevados. Nosotros esperamos, por ejemplo, la Reserva Federal que acabe en tipos 5,25, 5,5, pero vamos a estar hablando de otras dos subidas de un cuarto de punto. No solo una. Entre dos subidas, podríamos esperar. Mayo seguro, más otra. Otra de 25. Antes de la pausa. Antes de que acabe el año, no tenemos. Puede mediar una pausa en medio. Sí, pueden mediar. Y luego sí que somos, creemos que el BCE todavía le queda mucho más camino por hacer. No es como el Banco de Inglaterra, que a lo mejor nos queda solo una subida de un cuarto en este año, pero el BCE que está en el 3, creemos que va a llegar 3,75, 4, sobre todo más, esperamos de aquí a 12 meses que pueda estar en el 4%. Y estas son un poco más medidas restrictivas. Estamos viendo ya por la parte de la oferta que sí que se puede relajar esa parte de precios, pero también un poco más encaminadas a enfriar la demanda que la vemos que está todavía bastante fuerte y estamos viendo un mercado laboral que no da ningún indicio y también pues hay también un componente un poco demográfico, incluso de escasez de mano de obra en determinados países, incluso en Europa o en Estados Unidos, que hace que un poco que esta inflación le cueste más bajar. Ayer se plantearon dos fotografías. El Fondo Monetario Internacional nos dijo volvemos al modelo anterior. Vimos también como BlackRock decía no vamos al modelo anterior, vamos a quedarnos con una inflación superior al objetivo de los bancos centrales. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hay cambio de modelo? ¿Se acabó de la última década? ¿O hay opciones de que esto haya sido un accidente en el camino y volvamos a tipos cero? Que es lo que decía parte del Fondo Monetario Internacional en ese informe. Bueno, es complicado ahora decir lo que vamos a volver al modelo anterior. A tipos cero va a costar. O sea, no sabríamos decirte si en 3 años o 4 años todo esto se modela. Sí que creemos que las inflaciones van a poder volver a niveles más que por debajo del 2, que las teníamos antes, son muy bajas en Europa, más cerca en Estados Unidos, más entre el 2, 2,5, pero no lo vemos hasta el próximo año. O sea, este año y no hasta el próximo año en el primer semestre, no, incluso al final del año. Segundo semestre de 2024, que vamos a estar hablando de inflaciones 2, 2,5, sobre todo más la subyacente, y eso va a tardar bastante, con lo cual los tipos van a estar elevados durante un tiempo bastante más prolongado, sobre todo los tipos a corto, que no está ocurriendo un poco con los tipos a largo. Y ha cambiado, y hay también los elevados déficits, o sea, desde un punto de vista de la inflación, elevados déficits, al igual que hemos visto ya problemas de oferta con materias primas, igual que también unas políticas más proteccionistas a poder tener más lo que llaman menos globalización o deglobalización, pues estos son factores que va a hacer que la inflación no pueda estar tan baja como habíamos visto en el pasado, a no ser que haya una recesión súper profunda. Hemos visto el ruido en el sector financiero, ha sido una clave fundamental que además ha cambiado un poco la fotografía o ha dejado titubeando a los bancos centrales, aunque al final apretaron el botón de la subida de tipos. Y ahí nos queda un poco la sensación de que en 2008 hubo un golpe inicial, ¿no?, con Bear Stearns, y luego no fue todo como una caída continuada, sino que hubo un tiempo hasta septiembre, cuando ya volvemos de verano y ya Lehman Brothers nos da el collejón definitivo para entrar en esa crisis financiera. ¿Veis que hay algún riesgo latente que os preocupe o una recesión a la vista en un entorno de un sector financiero al que se le ve también o se mira lo que está sucediendo con el real estate, ¿no?, con esa parte comercial del real estate?
Pues bueno, evidentemente si comparamos la situación actual con la del 2007-2008, para nosotros es diferente. O sea, cómo entramos en ese periodo de Bear Stearns, luego acabó Lehman Brothers, fue un boom de acceso al crédito durante muchos años, sobre todo en el mercado inmobiliario. Sobre todo lo que hubo es una pérdida de noción dónde estaba el colateral, porque se paquetizaba algo, que luego se repaquetizaba, que luego estaba otra vez repaquetizado en otro sitio, y se perdió un poco el sentido en el que se daba también el primer préstamo a gente pues con pocos ingresos, y se perdió la noción de dónde estaba la seguridad o el colateral. Desde de esa ocasión o de esa situación a la actual, ya no tenemos esa opacidad, por así decirlo. Sí que tenemos los bancos mucho más capitalizados y en una mejor situación. ¿Qué es lo que sí que ha cambiado respecto al 2007-2008? Y es lo que hemos visto con Silicon Valley Bank o con el otro banco Signature Bank. También hemos visto el caso FTX, pero es un poco aparte, como en 48 horas te pueden sacar, pues en el caso de Silicon Valley, más de 40.000 millones de dólares. Y eso está ya un poco más por lo que es la tecnología móvil, cómo puedes acceder, cómo ha podido volar tan rápido lo que puedan ser los depósitos. Porque al final los bancos, nosotros creemos que están bien capitalizados, pero si todo el mundo saca ese dinero o los depósitos, pues al final tienes que vender o tu cartera de bonos, que en algún caso pues hemos visto que han tenido un impacto en precio y son unas pérdidas, o tienes que ir a la ventanilla del Banco Central y todo tiene un límite. Y eso es un poco lo que ha cambiado y es un poco incontrolable o no se puede predecir. No sabrías cómo podría actuar la masa desde las redes sociales con cualquier otro banco. Pero la situación desde un punto de vista de capitalización es buena. ¿Qué es lo que hemos visto también? Que ahora el principal problema, por así decirlo, y todo el mundo pues lo está vigilando, es el mercado de lo que llaman el commercial real estate en Estados Unidos. Y que estamos viendo ahí los spreads de índices, los CMBS, que en teoría es un activo que tiene un colateral real, pero sí que estamos viendo que los diferenciales están elevados. Están depreciando ese colateral real. Correcto, se está depreciando. Incluso los que hablamos ya de triple B, o sea, de peor calidad, pues sí que están en unos niveles bastante de estrés. ¿Y quién ha dado lo que se está estudiando? Estos préstamos de estas oficinas. Generalmente hay bancos regionales en Estados Unidos que suelen tener un balance por debajo de 250.000 millones y les puede pesar mucho más en el balance. Pero no obstante, ejercicios de estrés test de la Reserva Federal, de subida, de caída del mercado inmobiliario, de que puedas tener mora, de que te pueda subir incluso la tasa de paro a niveles casi del 8 o el 10%, el capital podría absorber ese tipo de pérdidas. Entonces creemos que es una situación que hay que vigilar, que es ahí ese foco, pero que puede ser algo controlable y manejable. ¿Qué hacemos en este escenario con la renta fija? Porque está el inversor diciendo 60-40 aquí a fuego. Nos encanta mucho la renta fija, hay que decirlo. A pesar de que haya subidas de interés, creo que, y lo estamos viendo, o sea, está habiendo un boom de... se ha acelerado todo un poco por lo de los bancos, un poco en Estados Unidos. Todo el mundo se está dando cuenta que pueden conseguir una rentabilidad sin nada de riesgo bastante atractiva. En el caso de Estados Unidos, los inversores se han dado cuenta que pueden tener el tipo de interés a día al 4,75. Lo que está viendo es un gran trasvase hacia fondos de mercado monetario. Aquí en Europa también lo estamos viendo. Ya cualquier inversor, aquí en España hemos visto que es el boom de las letras del Tesoro. Hasta en la puerta van. Hasta la puerta, pero hay cosas que no hace falta ni ser tan complicado. O sea, incluso con liquidez diaria, los fondos monetarios se están dando ahora el tipo de interés del dinero está al 3%, menos posibles comisiones que puedan soportar. Si uno busca, incluso en los ETFs que tenemos baratos, pues puede estar en una rentabilidad del 3, 2,95 después de gastos. Frente al depósito, ¿qué es? Y liquidez diaria. Entonces, eso es algo muy atractivo, tener un 3%. Y se va a poner incluso en Europa mucho más atractivo en mayo y mucho más atractivo de aquí a 6 meses. Y como lo dices por la siguiente subida del Banco Central. Por siguientes subidas, y nosotros esperamos incluso que estos fondos monetarios pueden llegar hasta rentar 3,75-4%. Porque se coloque ahí el tipo de interés del Banco Central. Muchísimo, pero fíjate que todavía sigue teniendo para el inversor la necesidad de cubrir un gap con inflación. Correcto. Eso es algo atractivo y que no lo había. La segunda parte atractiva es ya poder entrar en una cartera de bonos corporativos, de bonos de empresas de gran calidad crediticia sin complicarse la vida
y ya podemos estar hablando que los inversores pueden estar hablando de rentabilidades a día de hoy, en lugar del 3, pues del 4,2%. Entonces, eso es algo de uno de los activos que nos gusta bastante y que entra mucho en competencia con la rentabilidad que te puede ofrecer un activo con riesgo como es la bolsa, que le tienes que exigir algo más para asumir ese riesgo. Entonces, desde el punto de vista de la renta fija nos gusta y más con un sesgo a corto plazo. Creemos que la deuda pública, pues a plazos largos todavía le toca sufrir y además han bajado los tipos de interés y creemos que todo este empuje que van a hacer los bancos centrales todavía va a hacer que pueda subir un poquito lo que es el tipo de interés a lo largo de las curvas y que afecte negativamente a esa parte de la deuda pública. Entonces, sí que serían más unas duraciones más cortas, no ultra cortas, puedes tener cash, o si no más entre los 3-5 años que pueda haber ahí lo que llaman un poquito más de rentabilidad y no hace falta irse a plazos más largos. Lo que pasa es que el inversor puede decir, ya, renta fija muy bien, pero vaya 3 meses de la renta variable. ¿Estás tan enamorado de la renta variable como de la renta fija o ves que hay ahí un riesgo ahora mismo mayor, sobre todo a medio plazo? A ver, nosotros creemos que todos los inversores desde un punto de vista patrimonialista tienes que tener todo tipo de activos, ¿vale? Más o menos en función de tu nivel de riesgo, pero sí que vemos ahora mucha parte de la renta variable la vemos bien valorada y donde nos gusta de verdad, por ejemplo, es en Europa. A pesar de que llevamos el año pasado muy bien la renta variable europea y este año otra vez destacando respecto a la americana, creemos que todavía le puede tener más recorrido o tiene un poquito lo que llaman más margen de seguridad. Margen de seguridad en términos de valoración y donde sí que creemos que la verdad nos ha sorprendido y creemos que empieza a ser un poco ya demasiado sobrevaloración son compañías lo que llaman crecimiento o de sector crecimiento en Estados Unidos. Por poner un caso, vemos una anomalía que hay si cogemos las 5 mayores empresas, o más que las 5, porque ahora Facebook no es, pero dices Apple, Microsoft, Google, Amazon, te he dicho Amazon, ¿no? Google, no. Perdón. Microsoft, Amazon, Apple, Google y Meta. Estas 5 en el año actual han dado una rentabilidad del 22%. Estamos hablando a cierre de marzo. Si coges el Standard & Poor's, sin estas 5 empresas, las 495 restantes, un 1,5% ha subido. Y el índice había dado un 5,5, creo, un 4,5, si mal no recuerdo, en el periodo todo el Standard & Poor's. O sea, quiere decir que prácticamente estas 5 empresas han sido todos. Ahí sí que vemos, por ejemplo, alguna oportunidad de, oye, pues más que ponderar por capitalización, pues ahí esa anomalía creemos que va a haber un poco más reversión a la media y coger índices, por ejemplo, lo que llaman Standard & Poor's Equal Weight. Oye, que equiponderas todas y no sobreponderas porque las 5 o 10 mayores han tenido un comportamiento excesivamente bueno. Otra cosa que sí que vemos bien es, por valoraciones, la renta variable emergente. Nadie la ha querido. Sí que nos creemos la parte de la apertura de China. Sí que sabemos que ahí hay problemas, pues han tomado buenas medidas y creemos que es un mercado que ofrece una buena valoración y que va a tener un momento de los beneficios mucho mejor. Ahí no están subiendo tipos, no tiene una inflación desbocada, menos algún país un poco asiático, pero lo que es India o China y la parte de Asia emergente es algo que sí que nos gusta bastante. Y es un poco donde nos focalizaríamos, pero si tenemos que tener entre renta variable y renta fija, es momento de ser más bonista que de ser más accionista, en términos de sobreponderar. Pues todo por riesgo, ¿no? Por riesgo-rentabilidad, correcto. ¿Hay algún sector o una tendencia o megatendencia que creas que pueda funcionar, que es el momento ahora? Bueno, ahora nosotros tenemos un poco, desde un punto de vista de sectores atractivos, hemos cambiado un poco nuestra visión y no nos gusta nada lo que es consumo estable, que son defensivas, que han tirado bastante, y sí que nos gusta lo que llaman el sector comunicaciones. El sector comunicaciones o servicios de comunicaciones ha cambiado mucho su composición. Antes eran las típicas compañías de telecomunicaciones integradas y ahora es un mix en el que tienes compañías de social media, tienes también lo que son Netflix, tienes también compañías como Meta o lo que era Facebook antiguamente, y es uno de los sectores que está súper castigado el año pasado, que cotizaba con bastante prima y ahora está muy bien de valoración. Esa es una de nuestras apuestas un poco más tácticas o de comisiones. Y luego de largo plazo sí que creemos que se está hablando mucho de ello, pero el tema de inteligencia artificial va a ser imparable. Y esas tendencias es algo que se puede
jugar desde una manera bastante transversal en muchos sectores y estamos viendo muchas oportunidades ahí estructurales. Igual que, bueno, todo el tema de la eficiencia energética, eso lo sabemos, que es una realidad y sobre todo en Europa, y más dinero que va a haber. Va a haber muchas inversiones, mucho CAPEX en ese sector y desde no solo compañías renovables, sino incluso compañías un poco que puedan transformar edificios, transformar determinadas instalaciones y infraestructuras que se puedan beneficiar. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. César Muro, Head of Passive Sales Spain and Portugal de WS Xtrackers. Buen día y buen negocio, la inflación. Vale, muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.